Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.guamantla.org, en Twitter, @Guamantla, y en Facebook, Guamantla Impreso, la radio hablada de Guamantla. Radio Informativo Guamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.guamantla.org, en Twitter, @Guamantla, y en Facebook, Guamantla Impreso, la radio hablada de Guamantla. Hola amigos, muy buenas tardes. Pues los saludamos con mucho gusto en nuestro programa Pláticas Médicas y algo más en esta tarde, aquí en la empresa guamantla.org. Queremos mandarle un saludo a todos aquellos que nos van siguiendo en cada uno de nuestros programas, cada uno de mis compañeros, a los cuales también les mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo, porque pues en realidad hacemos lo más que podemos para poder estar bien informados y tratar de trabajar lo mejor posible con ustedes. Hoy vamos a hablar. ¿Se acuerdan que el jueves pasado pues no hubo transmisión visual por una situación de un problema aquí en los aparatos? Y les dije que íbamos a continuar hablando de las revelaciones al apóstol Juan. Acuérdense que anterior a todos estos temas venía yo hablando de los profetas, pero ahorita por el momento nos quedamos en los últimos profetas y vamos a continuar hablando del profeta Isaías, pero ahorita vamos a seguir hablando de algunos temas interesantes antes de entrar con Isaías, porque Isaías tiene que ver mucho con todo lo que estamos platicando ahorita. Quiero agradecer a todos aquellos que van siguiendo nuestra programación. Espero que le vayan entendiendo, y si tienen alguna duda o en algo estamos mal, pues con todo gusto también háganoslo saber al teléfono al 247-160-75, teléfono de su servidor. Y en el tema médico vamos a hablar de lo que es migraña, ¿sí? ¿Qué es la migraña? Es un problema médico que es muy común y puede tener como causa algo muy sencillo o algo muy grave. Por eso es importante que cada que tenemos un dolor de cabeza constante, tipo migraña, tiene que ser investigado. Pero antes de entrar en materia de nuestros dos temas que vamos a platicar esta tarde, vamos a escuchar, o vamos a alabarle más bien a Dios. Sí, vamos a alabarle, porque acuérdense que la alabanza es algo maravilloso, es una comunicación especial que debemos de tener con nuestro Señor. Ya estamos en últimos, o más bien, en los últimos tiempos del último periodo de la gracia, ¿sí? El periodo de la gracia y libre albedrío, y ya vamos a entrar a lo que es pues parte del Apocalipsis y el Armagedón, el arrebatamiento. Ya pronto va a suceder todo esto. De hecho, si ustedes se dan cuenta, ya hay mucha información sobre eso, ya se está hablando ampliamente sobre todo esto. Van a venir muchos problemas para la humanidad, sobre todo para aquella que no cambia y que pues desprecia el amor y la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces es importante ya ponernos en paz con Dios, porque es muy probable que nos toque en nuestros propios tiempos esta situación del Apocalipsis, y todo eso está escrito en Revelación o el Apocalipsis, que es la última parte de la palabra de Dios. Pero bueno, antes de esto vamos a postrarnos ante nuestro Dios Todopoderoso con la alabanza, porque les decía que la alabanza es como incienso y aceite de olivo que sube hacia nuestro Señor. A Él le gusta mucho que le cantemos, que le alabemos, pero con el tipo de alabanza correcto, que es el cristiano, sin ningún otro ritmo, que cumbia, que ranchero, que cha-cha-cha. Eso son ritmos terrenales, no que sean malos, pero son ritmos terrenales, y para nada. A Dios es lo mejor. Para Dios es lo mejor, puesto que es nuestro Creador, puesto que es el que nos ha dado vida y que nos da todo lo que tenemos, el que nos da de comer, el que nos da de vestir, el que nos da de todo. A Él tenemos que ofrecerle siempre lo mejor y lo mejor de nosotros, lo mejor que podamos darle a Él. Y por lo tanto, la alabanza es algo hermoso, ¿sí? Y debe ser hermosa la alabanza, y el género de alabanza cristiana es especial y único. No jala ni para un lado ni para otro, es directo a la palabra de Dios. Y vamos a irnos a alabarles en este momento al Señor con esta gran alabanza que se llama Levantando mis manos,
Y en ese momento nos postramos ante el Señor, vamos a pedir por la gente necesitada, vamos a pedir por los que no tienen que comer, por los que no tienen que vestir, por los que se encuentran solos y desesperados, y vamos a pedir también por nosotros, vamos a pedir perdón por nuestros pecados para que Dios nos tome en cuenta. Él sabe de nuestra condición de pecadores, pero debemos de irnos puliendo, debemos de ir quitando esta situación del pecado, porque el pecado es muerte, el pecado es matar, el pecado es no resurrección, es una muerte segunda. Es muy importante que en esta tierra estamos a prueba para eso, para evitar morir en espíritu. Es importante entregarnos a Dios, porque además ya estamos en el inicio del Apocalipsis. Vámonos a la alabanza, nos postramos ante el Señor y le cantamos y le oramos. Levanta las manos al cielo conmigo, repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Levanta las almas al cielo conmigo. Algo sucede cuando levantas tus manos. ¿Qué comienzas a sentir? Cántale al Señor. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Problemas también.
Así es, tenemos que levantar nuestras manos hacia Dios y entregarnos a Él, porque es un grave error no reconocerlo y no aceptarlo en nuestras vidas y no aceptarlo en todo lo que hacemos. Y hay que darle gracias a Dios tanto en los buenos momentos como en los malos momentos, porque la palabra de Dios dice que también seremos puestos a prueba. Y es por eso que a veces también tenemos malos momentos y terribles momentos, y a veces el mismo demonio se aprovecha de estas situaciones. Por eso es importante postrarnos ante Dios y pues estar con Él e entender su palabra. Miren, el tema de hoy está ligado al del día jueves. El día jueves habíamos hablado de las revelaciones de Juan, ¿sí? Las apariciones que tuvo Juan, en donde se le revela la última parte de lo que es el Apocalipsis, de la palabra de Dios. Las revelaciones o el Apocalipsis es la última parte, es la parte culminante de la gran escritura de Dios. Y culmina pues con ¿cómo decirles? No tan buenas cosas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo sí, una esperanza de que todo va a poder salir mejor si nos entregamos a Dios. Una revelación a Juan, ¿sí? La revelación a Juan consta de 16 cosas, 16 pasos, 16 revelaciones que se le dieron a Juan, dadas por mismísimo Jesucristo. Una especie como de sueños, ¿sí? Porque acuérdense que nuestro Padre nos habla a través de la presunción, a través de la sospecha, a través de la intuición, a través del amor, a través de los sueños, ¿sí? Pero en aquellos tiempos, cuando estaban los apóstoles y que el último apóstol que quedó fue Juan, y que fue desterrado y exiliado en una isla de Patmos, totalmente solo, y él gustoso se fue ahí a esperar la presencia, la llegada en espíritu de Dios, porque ya estaban totalmente, los apóstoles ya estaban totalmente conformes y ciertos de que Dios existía y que su Hijo Jesucristo había resucitado. Y para entonces, cuando fue las revelaciones a Juan, ya era el único que sobrevivía junto con Pablo de Tarso. Entonces, pero Pablo de Tarso andaba en las lejanías pregonando la palabra de Dios. Después les voy a hablar de Pablo de Tarso, que a mí en lo personal, ahí es donde Dios me metió a estudiar y de donde salió todo lo que ahora estoy hablando. Con Pablo de Tarso fue el camino, fue mi guía, en la cual Dios pues me puso en el camino a estudiarlo. Muchas cosas yo ni las entendía, muchas cosas ni siquiera sabía qué significaban, pero me penetraban en mi espíritu, en mi corazón, y me hacían cada vez tener más hambre y conocimiento de Dios, y ahora sé que es para dar a conocer su palabra. Y no por eso soy pastor, ni nada, ni evangélico, ni ministro, ni guía espiritual. No soy absolutamente nada de eso. Soy un simple mortal como ustedes, pero que está hablándoles con verdad, con la verdad que es, y con amor, y sin sacar ni un quinto, ni un centavo, ni nada a favor, ni mucho menos. Toda la honra es para Dios, porque cuando Dios te toma y te llama, no puedes decir no, sí, porque además es un honor, ¿no? Un honor que Dios te tome en cuenta y te diga, quiero que hagas esto, y aunque seas el peor de los pecadores, aunque seas el peor, Él tiene sus razones y te va transformando a través de su amor, de su paz, de su misericordia. Yo de verdad les aconsejo, pónganse en las manos de Dios, penetren en ese Dios todopoderoso y verán cómo su vida va a ser bien distinta. No se van a preocupar absolutamente de nada, ni aunque sean perseguidos. Entonces en aquella cueva en la que se encontraba exiliado Juan, se le aparece Jesucristo, ¿sí? Y le da 16 revelaciones, o 16 temas que tenían que presentarse, ¿sí? La misma palabra de Dios dice: feliz es el que lee las palabras de estas últimas profecías, ¿sí? Feliz es el que lee las palabras de estas últimas profecías, porque tendrá entendimiento, y en cuanto se dará cuenta que Dios es todo Dios. Entonces, las profecías se han venido cumpliendo, muchas de ellas están cumpliendo y muchas se van a seguir cumpliendo, ¿sí? Y así dice: feliz es cualquiera que observe las palabras de las profecías de este rollo. Esto está en Primera de Timoteo 1:11 y en Revelación 1:3 y 22:7.
Es importante. Es un libro totalmente diferente a todo lo demás contexto que hay en la palabra de Dios, mas sin embargo tiene hilación. Tiene hilación. Mucha gente cree que al oír Apocalipsis creen que están hablando de una tercera guerra mundial. Mucha gente cree que están hablando de bombas atómicas. Mucha gente cree cosas así, una gran destrucción. Miren, hay que diferenciar. Una cosa es la destrucción terrenal que los mismos hombres van a provocar y han provocado, y otra cosa es el juicio de Dios. Es muy diferente. O sea, Dios no va a usar bombas atómicas, Dios va a usar su propia creación. Y dice en Apocalipsis, y destruiré a todo ser inicuo, ¿sí? a todo ser que sea partidario del diablo, de Satanás, y por fin restableceré mi reino celestial de Dios. Y todos aquellos, tanto vivos como muertos, que hayan tenido la oportunidad, la sabiduría y la inteligencia de cambiar al área espiritual de Dios y de fijarse en el amor, en la misericordia, el perdón, el amor al prójimo y todo aquello, serán bien recibidos en la casa de nuestro Padre Dios. El único que le dijo Padre a Dios fue su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, es al único que se le debe decir papá, a Dios, a nadie más. Por eso a veces aquí hay algunos pastores que se atreven a dejarse llamar pastores, padre, y pues es un error, ¿no? Es un error porque ellos son pastores, está dividido claramente en la palabra de Dios. Después les voy a platicar cómo está dividido lo que es un pastor, lo que es un profeta y todo ese tipo, cómo está dividido todo aquello, ¿sí? Pero la palabra dice, solo le dirás Padre o papá a nuestro Padre Celestial, Jehová Dios. Está escrito y no se puede alterar esa situación, y menos una persona que sea un pastor de una iglesia, porque no es la enseñanza que le está proporcionando a su gente. Y también la gente tiene que entender esto, porque tampoco están locos ni les ponen una pistola para que le digan padre a un pastor. Pero bueno, es otro tema, ¿no? Volviendo al tema que estamos hablando, ¿sí? De las revelaciones que sufrió Juan, son muy importantes. Un proverbio bíblico dice, mejor es el fin de un asunto posteriormente que su principio. Esto está en Eclesiastes 7:8, refiriéndose precisamente a la parte final del Apocalipsis. En el libro de Revelaciones, donde leemos sobre cómo culmina dramáticamente el magnífico propósito de nuestro Padre Dios Jehová, de santificar su nombre ante toda la creación, como declaró Dios vez tras vez mediante uno de sus profetas de la antigüedad, tendrán que saber que yo soy su Dios, Jehová. Esto está en Ezequiel 25, 17 y 38, 23. Este profeta, Ezequiel, lo mencionó muchos miles de años atrás de lo de ahora, en la actualidad del Apocalipsis. Dice, tendrán que saber que yo soy Jehová su Dios. ¿Cómo? En el Apocalipsis. Ahí va a ser la parte final. A todos aquellos que reniegan de Dios, a todos aquellos que siguen al diablo, a todos aquellos que son idólatras de imágenes talladas, a todos aquellos que siguen una religión falsa, ¿sí? A todos aquellos que siguen la apostasía, a todos aquellos que roban, que matan, que adulteran, que fornican y que se drogan y que todo ese tipo de cosas malas, en ese momento, aunque estén muertos, resucitarán y tendrán que saber que efectivamente que Dios es su Padre Celestial. Quieran o no quieran, así va a ser. Le hagan como le hagan, así sean muy cuates del diablo, sean muy amigos del diablo y duerman juntos, Él también va a saber. Bueno, Él ya lo sabe, pero en aquel día se le va a remachar más. Por eso es que la parte de revelaciones dada a Juan es muy importante. Y es importante que la estudien y que si no la entienden, busquen quien los guíe para entenderla. Porque ya estamos en esos tiempos, ¿sí? Claramente dice que las señales de aquellos tiempos, ¿cuáles serán? Guerras, pestes, apostasía, más propagación del Evangelio de Dios,
relaciones sexuales contrarias a la naturaleza propia de Dios, hombre con hombre, mujer con mujer, seres humanos con animales, familiares entre familiares, todo ese tipo de porquerías que no sirven para nada y que nada más es ofenderlo a la creación de Dios. Todo eso va a ser, es una señal de que ya estamos en el Apocalipsis, entrando en el Apocalipsis. Hay mucha gente que a mí me pregunta, doctor, pero si todo eso es parte nada más de que las leyes van cambiando, por ejemplo, ¿cuántos países ahora han autorizado las bodas entre homosexuales, bisexuales y todo ese tipo de cosas? No, son cosas terrenales del diablo y de los que lo siguen. Un buen cristiano jamás va a aceptar eso. Jamás un cristiano va a aceptar ir contra natura de la creación de Dios. ¿Sí? Jamás. Entonces es importante alejarnos de todo eso, hacernos a un lado de todo eso, porque finalmente nos está llevando al abismo profundo, al lago de fuego, ¿sí? A la no resurrección, a la muerte segunda. Háganme caso háganos caso de lo que le estamos platicando acá. Miren, así como en el principio de la palabra de Dios, el primer libro de la Biblia, el Génesis, nos cuenta el principio y describe las obras de la creación de Dios, entre ellas las que coronó su creación terrestre, el hombre. Génesis da también la primera profecía divina que Dios mismo pronunció en el jardín del Edén hace unos 6,000 años. Poco antes se había usado a una serpiente para engañar a la primera mujer, Eva, y Adán, y a su vez lograr querer engañar a Dios. Desde ahí se dio la primera profecía, pues se dijo que Dios claramente le dijo: no comerán del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, ¿sí? Pero en aquel tiempo, hablar de la serpiente, estábamos hablando no de una serpiente común y corriente. Acuérdense que en la palabra de Dios hay mucho simbolismo que tenemos que descifrar. Hablar de la serpiente está hablando del gran dragón, del diablo. O sea, se le metió a Eva en aquel tiempo la idea en la mente de por qué no voy a probar ese árbol, por qué no lo voy a hacer. No es que le haya hablado efectivamente una víbora, ¿no? Una serpiente, y le haya hablado y le haya dicho: ahora vas a comer. No. Se refiere simbólicamente la palabra de Dios al gran dragón, a Satanás, a Belcebú, al diablo. Él logra incidir en los pensamientos y hasta la fecha lo hace con los humanos. ¿Cómo? Por ejemplo, si vemos un celular por acá, lo vemos y empezamos a pensar: está solito, no me va a ver nadie, voy a tener un celular, me lo voy a robar. El diablo te va haciendo que pienses así. Pero si tú eres una persona cristiana que sabes que robar está mal, inmediatamente desechas esa idea, hasta te alejas de ahí para que no te culpen que tú te lo robaste. O bien, oigan, aquí hay un celular, ¿de quién es? Y lo entrega. Pero en aquel tiempo no lo hizo, sí, Adán y Eva. Y entonces, desde aquel tiempo salió la primera profecía que dice: él te magullará en la cabeza, o te aplastará la cabeza, y tú le picarás o le morderás en el talón. ¿A qué se refiere esto? Esto está en Génesis 1:1, en 2:17, 3:1-6 y 14 y 15. ¿Sí? Esa profecía fija el tema para toda la Biblia y concluye en el libro de la Revelación. ¿A qué se refiere acá? ¿Qué está refiriéndose con esa profecía? Que le aplastará la cabeza, es decir, la iglesia, los hijos de Dios, la cristiandad finalmente, en Apocalipsis, aplastará al diablo y acabará con el mal, junto con el poder y la ayuda de Dios. ¿Y a qué se refiere con que él siempre te va a estar mordiendo el talón? Porque el diablo siempre va a estar incidiendo en que hagamos cosas malas. Desde ahí se estaba cumpliendo ya, o diciendo una profecía que ahora ya se cumplió y se ha estado cumpliendo. Existen, como les había yo dicho a ustedes, 16 revelaciones que se le presentaron a Juan y que van pasando en el video, como que va pasando mi amiga Venecia. La primera visión dice, o más bien, a mí no me gusta decirles visiones, me gusta decirles revelación o aparición o demostración, porque la palabra visión como que se transquiversa y se usa, no se le da la seriedad que debe tener. La primera revelación, que está en Juan 1:10, 3:22,
Juan ve por inspiración al glorificado Jesucristo, quien envía mensajes afectuosos del consejo a las 7 congregaciones. Y Juan hace eso, les envía a las 7 congregaciones mensajes de que Jesucristo se le ha aparecido para dar la revelación. Y en aquellas congregaciones ya pensaban que Juan ya estaba muerto. Incluso no creían que fueran de Juan, pero eran de él. En la segunda aparición, que está en Juan 4:1, 5, 14, una magnífica vista del trono celestial de Jehová Dios. Él entrega un rollo al Cordero. El Cordero es Jesucristo. Dice, una magnífica vista del trono celestial de Jehová, o sea, del reino celestial de Dios. Se le aparece, o sea, a Juan se le aparece la imagen de ese reino celestial de Dios, y al mismo tiempo Dios le entrega al Cordero un rollo. Ese rollo es muy importante porque tiene los 7 sellos, y ya se han abierto 5 sellos, falta que se abran 2. Luego viene la tercera aparición, que está en Juan 6:1, 17. El Cordero, o Jesucristo, abre los primeros 6 sellos del rollo y revela progresivamente una visión que comprende sucesos que han de tener lugar en el día del Señor, en el día del juicio del Señor. Acuérdense que Jesucristo va a regresar ya no como Cordero, sino va a regresar simplemente a separar a su iglesia, en la palabra de Dios incluso hablan de su esposa, que la iglesia es la esposa de Dios. ¿Sí? Van a separar a su iglesia cristiana. Por eso les he dicho que nosotros no somos de ninguna religión, no somos ni mormones, ni testigos de Jehová, ni mucho menos católicos. Y no estamos peleados con ellos, al contrario, ¿sí? Ellos también nos han enseñado cosas, porque no todo es malo, pero no somos religión. Somos una hermandad en el camino al reino celestial de Dios y emparentados con Jesucristo, protegidos por su muerte y resurrección. ¿Sí? Es muy diferente. Las religiones son separatistas, separan. ¿Cuántas gente están en la iglesia, pecho, hincadas, y salen a la calle y luego empiezan a criticar al primero? ¿Qué pasa? Eso no es de un cristiano. O siguen robando, o siguen haciendo muchas cosas. Eso no es. El cristianismo es otra situación. Y para no hacernos pelotas tanto, simplemente sigamos la conducta que siguió Jesucristo. Simplemente hagamos eso y orarle mucho y pedirle mucho que nos transforme, porque somos de carne y hueso, somos humanos y tenemos necesidades biológicas, sentimentales, de alimento, ¿verdad? De frío, de calor, etcétera, y a veces pecamos de más o caemos en pecado, pero debemos de hacer el esfuerzo a través de la oración y el pedimento a Dios para que nos vaya cambiando. Imagínense qué maravilloso fue en ese momento para Juan tener esas revelaciones, ¿no? Y el miedo que le debió haber dado, ¿no? Porque pues, estaba viendo cosas del futuro. En aquellos tiempos no existían, pero ni la dinamita ni nada de eso. Ahora existen tantas cosas, ¿no? Luego viene, como les decía, la tercera visión, que está en Juan 6:1, 17. Ya les dije, el Cordero abre los primeros 6 sellos del rollo y revela progresivamente una visión que comprende, o una revelación que comprende, sucesos que han de tener lugar en el día del Señor. Los 4 jinetes del Apocalipsis, ya han hablado de él, ya han escuchado de aquello, que cabalgan, y los esclavos martirizados de Dios reciben largas ropas blancas, y se describe el gran día del juicio de Dios. Luego viene la revelación, o la aparición cuarta, que está en Juan 7:1, 17. Unos ángeles retienen los vientos de la destrucción hasta que se sella a los 144,000 selectos por Dios, porque Dios ha escogido a 144,000 para que le ayuden después a gobernar en este día del gran juicio. Miren, yo sé que todo esto les parece una película de ciencia ficción. Yo sé que les parece algo realmente que no es creíble, pero es lo más creíble de todo lo que existe sobre la faz de la tierra. Es lo más creíble de todo lo que existe. Desgraciadamente, como hace muchos años en el Gran Concilio cambiaron muchos textos de la palabra de Dios a conveniencia para dominar a través de la cruz y de Dios a los pueblos, no le han quitado ese significado o esa impresión que debería de tener en la palabra misma de Dios, mas sin embargo su esencia no desaparece, ni va a desaparecer jamás, porque está protegida por el Espíritu Santo. Pero si nos ponemos ahora en la actualidad, y también es una profecía que habla de que en los últimos tiempos se hablará
en demasía, llegará la palabra de Dios a todos los confines de la tierra, pero además se comprobará desde un punto de vista científico, teológico y lógico. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque la ciencia es de Dios, pues hizo el universo. Él hizo el universo, Él creó los cielos, la tierra, todo, mi cuerpo, nuestro cuerpo, que también es un mini universo precioso, ¿no? ¿Cómo no va a ser un científico excelente? Y es un biólogo excelente, y un médico excelente, y un arquitecto excelente, y él es atrás de todo, incluso atrás de la misma evolución del humano, está Dios. Atrás de todo está Dios. Dios está atrás de los tiempos, Dios está atrás de los ríos, de los mares, del viento, del sol, de las estrellas, de los planetas. Está atrás de todo. Y Él decide cómo y cuándo se van haciendo las cosas. Pero también tenemos al mal. Y también existen muchos espíritus malignos. Incluso muchos espíritus malignos les han llamado extraterrestres. Y sí hay extraterrestres también. Y después vamos a hablar de esto. Y vamos a platicarles de algo terrible que viene del mismo espacio hacia la Tierra. Pero también hay muchos que les llaman extraterrestres, pero que no son más que espíritus inicuos, engañando a la Tierra, o a los hombres de la Tierra. Entonces, como les decía, ahí van a surgir los 144,000 miembros de Israel espiritual. Una gran muchedumbre de todas las naciones atribuye salvación a Dios y a Cristo, y es juntada para pasar con vida a través de la gran tribulación. Porque la gran tribulación, o sea, todos los cristianos seremos perseguidos, pero en el día de Dios seremos rescatados. ¿Sí? Y nada más sufrirán la tribulación todos aquellos que no se voltearon a Dios. Son los que van a sufrir la tribulación. Los demás serán llevados al cielo o serán puestos en algún lugar, pero no tendrán por qué sufrir más. Lo dice la palabra de Dios. Luego en la quinta aparición, que está en Juan 8:1 y 9:21, al abrirse el séptimo sello, se tocan 7 trompetas. Y las primeras 6 trompetas anuncian expresiones del juicio de Jehová contra la humanidad. Las trompetas quinta y sexta también presentan los primeros 2 ayes, o las primeras 2 cosas tremendas que vienen sobre la tierra. Dios va a utilizar fuego, porque dice el Apocalipsis que Él lanzará fuego que caerá del cielo sobre la tierra. Llegará el ajenjo. Muchos le han llamado al ajenjo el planeta Nibiru, el planeta X, el 9º planeta que ya fue descubierto y desde 1987 lo vienen siguiendo. Y sí es cierto, sí está suscitándose una situación de ese tipo, sí, pero se llama ajenjo. La palabra de Dios le llama ajenjo y va a envenenar todos los ríos y todas las aguas de la tierra, y las 3/4 partes de la humanidad morirá por esta situación. Y además habrá lumbre que caerá del fuego y gran granizo. Luego viene la sexta revelación, que está en Juan 10, 11 y 11, 19. Un ángel fuerte da a Juan un rollo y le pide que mida el templo y nos enteremos de las experiencias de los 2 testigos. Va a venir Ezequiel y Moisés, que van a ser los 2 testigos, y que incluso van a ser asesinados por el anticristo. El anticristo ya está gobernando. Ya el anticristo ya está gobernando actualmente, sí, pero lo está haciendo ahorita en secreto. Para cuando llegue el momento, va a gobernar 3 años y medio, en el que va a demostrar que todo va a estar en paz, que él logró salvar al mundo, que no hay nada. Y luego van a venir 3 años y medio, donde va a acabar con la mayoría de los cristianos, o casi todos los cristianos. Mas, sin embargo, habla Dios ahí también del arrebatamiento. Y serán arrebatados aquellos cristianos que sean los más puros y entregados a Dios. Entonces, como les decía, un ángel fuerte da a Juan un rollo y se mide el templo, y nos enteramos de las experiencias de los 2 testigos. Esto culmina con el toque de la 7ª trompeta, que anuncia el tercer problema grande para la humanidad, para los enemigos de Dios. Para los enemigos de Dios. El reino entrante de Jehová y de Jesucristo. Luego viene la 7ª visión, que está en Juan 12, 1 y 17, y aquí se describe el nacimiento del reino, lo cual resulta en que el arcángel Miguel arroje a la tierra a la serpiente Satanás. Se dice, lo que se estudia en la palabra de Dios, que cuando Jesucristo se transforma en guerrero y comandante de los ángeles,
se llama Miguel, el arcángel Miguel. Entonces va a arrojar a la gran serpiente o al gran dragón, ¿sí?, a la tierra, ¿sí? Y bueno, pues habrá muchos problemas. Luego viene la octava visión, que está en Juan 13, 1 a 18. La poderosa bestia salvaje sale del mar y la bestia de 2 cuernos semejante a un cordero insta a la humanidad a adorarla. Todo esto que les voy diciendo va apareciendo en el video que les vamos pasando. Luego viene la revelación novena, que está en Juan 14, 1 a 20. Una espléndida vista de antemano de los 144,000 sobre el monte de Sión. Se oyen mensajes de ángeles por toda la tierra, se ciega la vid de la tierra y se pisa el lagar de la cólera de Dios. ¿Sí? Es un proceso esto, es como un efecto de dominó, que va tirando una por una de las fichas. Luego viene la revelación número 10, que está en Juan 15, 1, 16, 21, donde se vislumbra la corte celestial, seguida por el derramamiento de los 7 tazones de la cólera de Jehová en la tierra. ¿Sí? Después les voy a platicar con calma cada una de estas revelaciones. O sea, qué indica cada una. Nos va a llevar mucho tiempo, no es fácil. Entonces, los 7 tazones de la cólera de Dios en la tierra van a ser derramados. Esta sección también termina con una descripción profética del fin del sistema de Satanás. Porque ahorita acuérdense que gobierna el diablo en la tierra. Y por eso hay tanta injusticia, y por eso tanta maldad, y tanto robo, y tantas cosas que están pasando. Y hay terremotos y todo provocados y por él mismo, incluso unas son por fallas como tales, y otras son provocadas por él para que no aclamemos a Dios, sino para que al contrario, ¿no? Como que nos olvidemos de él, porque supuestamente nos está castigando de esa manera, pero no es así. Y hay una parte de Dios donde dice, bueno, ¿y por qué Dios permite eso? Ya se los he dicho muchas veces. Porque estamos en el periodo del libre albedrío y de la gracia. Por eso, a Dios no se le debe de amar a la fuerza. A Dios quiere que lo amemos porque nos nazca amarlo y seguirlo, porque reconocemos que es nuestro creador, no a la fuerza. Luego viene la 11ª visión, que está en Juan 17, 1 a 18. La gran ramera, ya sabemos quién es la gran ramera, Babilonia la grande, cabalga sobre una bestia salvaje de color escarlata, que baja brevemente al abismo, pero sale de nuevo y desbasta a la gran ramera. Esto es algo muy importante porque se da destruida una religión que ha engañado y mentido brutalmente a la humanidad, la creación de Dios, y ha ido en contra de Dios. Y ha apoyado guerras, y ha apoyado muchas cosas terribles. Y si no me van entendiendo bien todo esto que les voy diciendo, pues métanse a internet, ¿sí?, y busquen revelaciones de Juan. Y ahí van analizando paso a paso lo que les voy diciendo. Pero tienen que hacerlo, es importante para que comprendan que tienen que salvar su espíritu, el de sus hijos, el de sus familiares, el de sus seres queridos y el del prójimo. Luego viene la 12ª revelación, que está en Juan 8, 1 a 19 y 19:10, y se anuncia la caída y destrucción final de Babilonia la grande, y después de su ejecución algunos se lamentan, otros alaban a Jehová, y se anuncian las bodas del Cordero. Y viene luego la revelación 13ª, que está en Juan 19, 11, 21. Jesús conduce a los ejércitos del cielo para ejecutar el juicio airado de Dios en el sistema de Satanás. Sus ejércitos y sus apoyadores, aves de carroña, se alimentarán de sus cadáveres. Miren, ¿cómo creen que se siente nuestro Padre Celestial, nuestro Creador? Que Él quiere que la tierra sea un paraíso, que no exista maldad. Y Él, al estar mirando robos, asesinatos, violaciones, relaciones sexuales entre hombres y entre mujeres, con animales, drogadicciones, fornicaciones, adulterios, groserías, borracheras, todo lo que está sucediendo, ¿cómo creen que se siente Dios? ¿A poco creen que lo va a seguir permitiendo? O sea, háganse esa pregunta. ¿Usted como padre de familia en su casa permitiría que todo eso pasara? No lo va a permitir, pues menos Dios y Jesucristo, ¿sí? Y Él, como dice su palabra, es lento para la ira y grande en misericordia, pero tiene marcados sus tiempos claramente en su palabra y sobre todo en Apocalipsis, en la revelación que le dio a Juan. Y claramente dice, tengo un día en que va a llegar, y antes de que llegue ese día les voy a dar unas señales, y son estas. Acuérdense que en el monte
donde Jesucristo acostumbraba a reunirse con sus apóstoles, ellos le preguntaban, Señor, ¿y cuáles serán las señales de todo esto? Y le dijo, miren, cuando empiecen a haber guerras, cuando empiecen a haber esto, cuando empiecen a ver lo otro, ahí empezará ya anunciándose esta situación. ¿Y cuándo será eso? Y le dijo Jesucristo, nadie sabe exactamente el día más que mi Padre Celestial, ni siquiera los ángeles ni yo. Pero cuando empiecen a ver eso, entréguense al Señor a tiempo, porque cuando llegue eso llegará como el ladrón, de sorpresa, y ni cuenta se darán, pero serán en ese momento su crujir y rechinar y sus lágrimas de sus dientes. Luego viene la 14ª revelación, que está en Juan 20:1-10, y se encierra en el abismo a Satanás, al diablo, y comienza el reinado de los 1000 años de Cristo y sus corregentes, o los que van a estar con él. La humanidad se enfrenta a su prueba final y Satanás y sus demonios serán destruidos. Dios va a dar todavía 1000 años para que todos aquellos, es que acuérdense que Dios se menea en la aurora de la esencia de nuestro corazón. Él no se fija en lo físico o en lo material, o lo que somos ricos o no somos ricos, o que si estás guapo y que estás feo, que no, eso no se fija en eso. Él se fija en la aurora de la esencia de nuestro corazón. Por eso es que luego agarra al peor de los enemigos, asesino, violador, y lo agarra para que dé su palabra y lo transforma, porque le fue grato su corazón. Y pareciese contradictorio. ¿Cómo? Pero si asesinaba, mataba. Sí, si asesinaba, mataba, violaba y todo, pero en su corazón había algo que a Dios le agradó. Y a Dios no le podemos criticar por qué las cosas. O sea, Él sabe por qué y punto, y se acabó. Lo dijo Jesucristo. Mi Padre sabe por qué lo hace, a qué horas lo hace y cómo lo hace. No hay de otra. Entonces, es importante, ¿verdad?, que entendamos que nuestro Padre Celestial va a recogernos y a llevarnos y a aceptarnos, sobre todo, por la esencia de nuestro corazón. ¿Sí? Hasta dice su palabra, no todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que haya sacado espíritus en mi nombre, no todo el que se me haya postrado, no todo el que haya hecho todo lo que haya hecho para quererme agradar, yo lo voy a reconocer. ¿Sí? Dios, por eso tiene gracia, por eso su gracia, porque Él sabe a quién, y nada más. Entonces, y eso tiene entendimiento, tiene sabiduría. ¿Por qué lo hace así? Para que no nos pasemos de listos, para que no nos pasemos de listos y queramos hacer y engañar. ¿Sí? O lo hacemos bien, o lo hacemos bien, no hay de otra. Luego viene la revelación 15ª, que está en Juan 20:11-21 y 21:8. La resurrección general y el gran día del juicio. Aparece en un nuevo cielo, una nueva tierra, con bendiciones eternas para la humanidad justa. Y luego viene la última revelación, que es la 16, que está en Juan 21:9 y 22:5. Revelación culmina con una gloriosa visión de la nueva Jerusalén, la gran ciudad de Jerusalén, ¿sí?, la esposa del Cordero. Y de esa ciudad fluye la provisión divina de curación y vida para la humanidad, y gran felicidad y alegría. Y se habría acabado la maldad, se habría acabado la mentira, el engaño, el rencor, el odio y todo lo malo. Los que logren quedar en esto, los que logren quedar en esta situación, ¿sí?, ojalá y todos pudiéramos quedar en eso, vamos a tener una vida eterna llena de felicidad. Y dice que en ese gran paraíso podremos convivir con los animales que en la actualidad son sanguinarios, o que en la actualidad pues no podemos ni acercarnos porque nos devoran, ¿sí? Y dice ahí que todo será felicidad, y finalmente se cumplirá el proyecto de nuestro Padre Celestial, Jehová, ¿sí? Por eso es que mandó a sacrificar a su Hijo Jesucristo, para que nos salváramos, para que entendiéramos que nos quiere salvar. Y él puso la primera carta sobre la mesa, y puso lo más querido y al mejor de sus ángeles, a Jesucristo. Sí, aún así fue crucificado. Hay de aquellos que lo crucificaron, hay de aquella religión que lo hizo, no saben ni lo que le espera, ¿sí? Porque aunque Dios mandó hacer eso para salvarnos,
Pero si se hubieran arrepentido y no lo hubieran crucificado y lo hubieran aceptado como el Mesías, ¿creen que Dios no se hubiera agradado? Y otro giro tuviera nuestra vida. Algo así como Adán y Eva. Si Adán y Eva no hubieran comido la fruta prohibida, otro giro tendríamos en la actualidad. Otra sería nuestra situación. Yo sé que ahora la gente está enloquecida con la tecnología y que el teléfono nuevo, yo puedo ver que hay teléfonos que te valen hasta 20, 25 mil pesos y los andan cargando como si nada, y tantas cosas nuevas que hay, pero la misma palabra dijo, y aumentará la tecnología cuando llegue la segunda venida de mi Hijo Jesucristo. Es otra de las señales, y la gente anda enajenada con cosas nuevas, la presunción, carros nuevos, los mejores vestidos, pero realmente no es así. Creo que ya el tiempo se me fue. Déjenme hablarles rápido de migraña. Le pido a Venecia me regale 10 minutos, por favor. Vamos a hablar rápido de qué es migraña. Es muy largo el tema de revelaciones, posteriormente seguiremos hablando. Miren, la migraña es una cefalea de tipo pulsátil, lateralizada, que ocurre episódicamente después de iniciarse en la adolescencia o en la vida adulta temprana. Sin embargo, en muchos casos las cefaleas no se ajustan a este patrón, aunque sus características y respuestas o preparados antimigrañosos sugieren, no obstante, que pueden tener una base similar. En términos generales, las cefaleas migrañosas pueden lateralizarse o generalizarse, ser sordas o pulsátiles, y acompañarse en ocasiones de anorexia, que es falta de apetito, náuseas y vómito, fotofobia y visión borrosa, o sea que les molesta la luz o bien el ruido. De hecho, la mayoría de los pacientes cuando llegan al consultorio me dicen: doctor, yo empiezo a ver como puntitos de colores y me molesta la luz y el sonido, siento que se me aleja, pero al mismo tiempo me molesta. Miren, para acabar pronto, la migraña puede ser muy peligrosa porque puede tener como causa un problema grave de un tumor cerebral, ¿sí? Un aneurisma cerebral, ¿sí? Entonces, o un cisticerco. Ya les hablé de cisticercosis. Entonces, cada que usted presente un problema de dolor de cabeza constante y con la sintomatología de que ve como puntitos de colores, como que le molesta la luz, le molesta el ruido, tiene náusea, vómito y adormecimiento incluso de alguno de los brazos, acuda inmediatamente a su médico y sin demora que le practique una tomografía axial computarizada del cerebro para ver si la migraña es por un tumor o cáncer, si es por un cisticercosis o famoso tomatillo, o bien si es por un aneurisma, o incluso algún otro tipo de situaciones que luego se llegan a presentar en el cerebro, pero esas serían las más comunes. Sin embargo, también se ha visto que hay migraña por falta de algunos minerales y vitaminas, sobre todo complejo B12, ácido glutámico, zinc, potasio, o sea, son minerales, ¿no?, que llegan a faltar, calcio y hierro, y que al faltar llegan a ocasionarnos migraña. Yo he tenido pacientes que les prescribes su calcio, su potasio, sus minerales y se componen, ¿sí? Pero es importante que cuando usted presente un tipo de cefalea así, pulsátil, que ve luces de colores, que le molesta la luz, le molesta el ruido, tiene náuseas, tiene vómito, mareos y adormecimiento de alguno de los brazos, inmediatamente acuda con su médico para que le haga la tomografía axial computarizada del cerebro y se diagnostique, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de esa migraña? Porque muchas personas que sufren dolor de cabeza, ¿qué hacen? Se compran una aspirina, se toman algún medicamento para el dolor, acetaminofén, naproxen, qué sé yo, y sí, les va a quitar el dolor, pero porque nada más lo adormece, pero el problema sigue latente ahí, y por eso es que se vuelve a presentar días después. También otra causa de migraña es la tensión, los nervios, ¿sí? La depresión y la tristeza también causa migraña. Entonces, cuidado, cuando tengan migraña, cuando tengan dolores así, acudan con su médico para que inmediatamente sean diagnosticados y de esta manera se pueda saber qué es lo que está pasando. También hay pacientes que presentan dolor de cabeza por arteritis de las células gigantes. Esto ya es un problema un poco diferente, ¿sí? Y no tan frecuente. También hay cefalea postraumática en pacientes que se pegaron incluso hace 2 o 3 años y les viene a resultar con el tiempo. También hay que estudiar por qué tienen esa cefalea postraumática. También hay migraña por tos,
Pacientes que tienen mucha tos también se les presenta la migraña, pero eso es por lo mismo, ¿no? De tanta tos y hacen tanto esfuerzo que el cerebro se les inflama y entonces les causa este tipo de problemas. Entonces acudan con su médico para cualquier situación de dolor de cabeza tipo migraña, que es lo más común que hay y a lo que menos le hacemos caso. Si usted presenta vómito, cefaleas, si usted presenta mareos, si tiene adormecimiento de los brazos, de las manos, si le empieza a ver como puntitos de colores, si empieza a sentir que el ruido le molesta, que la luz le molesta, inmediatamente no deje pasar tiempo, acuda con su médico y pídale que le mande una orden para hacer una tomografía axial computarizada para saber si su problema es por algo grave o por algo tan sencillo como simplemente guardar reposo y tomar vitaminas y minerales. Con esto damos por terminado el tema de hoy. No me di cuenta, se nos fue el tiempo. Cuando hablamos de Dios se nos va el tiempo. Quisiera uno platicarles tantas cosas. Nuestro teléfono, el 247-47-1-6075, está a su servicio para cualquier duda o cualquier pregunta que quieran hacer. Si alguien no tiene dinero para sus consultas, sus medicinas, venga a verme, con todo gusto yo lo voy a ayudar. Y también si alguien no tiene para comer o para alimentar a sus hijitos o su familia, véngame a ver, yo con todo gusto le proporcionaremos arroz, cebada, frijol, centeno, sardinas, no sé, lenteja, lo que Dios nos socorra para poderlos ayudar un par de semanas en lo que consiguen trabajo. Incluso les podemos ayudar a conseguir trabajo. Muy bien, pues quiero agradecer a mi amiga Venecia, gracias por los controles, disculpa que me pasé un poquito, Bene, pero quiero agradecer también al licenciado José María por permitirnos estar aquí con ustedes. Gracias, y nos estamos mirando, si Dios nos los permite, ¿sí? Y su Santo Espíritu nos los permite, el próximo jueves. Y recuerden, antes de acostarse a dormir, invocar al maravilloso Espíritu de Dios, porque no sabemos si vamos a abrir nuestros ojitos a otro día, y que descansen en la compañía del precioso Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial, Jehová, y de su Hijo Jesucristo. Gracias, buenas noches. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla.